Buenos días, estimados estudiantes. La unidad educativa particular a distancia Juan Montalvo Fiallos le da una cordial bienvenida a estas nuevas tutorías en la asignatura de física para los terceros de bachillerato, ciencias, contabilidad e informática. Antes de seguir nuestras labores, es necesario un pequeño mensaje de aliento, de seguir adelante para llegar al éxito. No desmayemos, sigamos estudiando, jóvenes, en cada día. Es nuestra manera de ir superándonos y, como dije, llegar al éxito. Si piensas que puedes lograrlo, estás un paso más cerca del éxito. El tema que vamos a ver son los generadores y receptores eléctricos. Es decir, ¿qué son los generadores? Los generadores son máquinas que nos ayudan en caso de algún tipo de falta de energía eléctrica, un corte en una fábrica, en una empresa, y utilizamos este tipo de máquina, ¿no? Y los receptores eléctricos son los que reciben la energía eléctrica y realizan, por ejemplo, un foco, tenemos una lámpara, y ese va a ser el receptor de dicha energía que produce el generador. Aquí tenemos los generadores, ¿no? Tenemos generadores mecánicos, químicos y solares, 3 tipos de generadores. Por ejemplo, tenemos la turbina hidráulica, una de ellas, tiene la rueda hidráulica, el agua, que es la que cae en las aspas y da las vueltas. Aquí hay que tener un generador o un motor indicado que está en la figura. Tenemos el ejemplo también de generadores químicos. Tenemos la pila seca. La pila seca, ¿cómo está conformada? ¿Cómo está formada? Por una envoltura de zinc, polo. Tenemos una varilla de carbón, polo positivo, polo negativo, polo positivo. Los compuestos químicos que tenemos aquí, el zinc, silicio y otros elementos, ¿no? Que sumado nos da esta pila seca. Los generadores solares, tenemos células solares o fotovoltaicas, ¿no? ¿Qué son los generadores eléctricos? Transforman alguna forma de energía en energía eléctrica, ¿no? Para mantener una corriente eléctrica, ¿no? Clasificamos los generadores según el tipo de energía que transforma la energía en energía eléctrica. Aquí tenemos los receptores que indicamos, ¿no? Receptores térmicos, tenemos los lumínicos, tenemos los mecánicos y receptores electroquímicos. Tenemos 4. En el primer caso tenemos el ejemplo de la estufa eléctrica. Transforma la energía eléctrica en calor. Tenemos el ejemplo de la lámpara, donde está la luminosa. Ahí tenemos que transformar la energía eléctrica en luz, en energía eléctrica en luz. Aquí tenemos otro, motor eléctrico, transforma la energía eléctrica en energía química, que es los receptores mecánicos. Tenemos los transformadores de energía eléctrica en energía química, por ejemplo, la cuba eléctrica. La cuba electrolítica, son los receptores electroquímicos. Aquí tenemos unos elementos químicos, unas sustancias. Bien, los receptores eléctricos transforman la energía eléctrica que proporciona el generador en otra forma de energía. Y los receptores se clasifican según el tipo de energía que transforma la energía eléctrica. Aquí tenemos las características de un generador eléctrico. Tenemos las características internas de un generador eléctrico, son la fuerza electromotriz, FEM, y la resistencia interna, R minúscula. Nunca olvidemos ese pequeño detalle, ¿no? La fuerza electromotriz, una E que vamos a utilizar, no E minúscula, una E mayúscula, de un generador, es el trabajo que realiza el generador por unidad de carga, a lo que es lo mismo la energía que proporciona a la unidad de carga. Aquí tenemos la fórmula, la E, que ya le indiqué que es la fuerza electromotriz, la W, que es el trabajo eléctrico, la Q, la carga eléctrica, ¿no? Las unidades que corresponden a la fuerza electromotriz va a ser el voltio, una V. Es la definición de la fuerza electromotriz, se deducen las siguientes expresiones, ¿no? Trabajo producido, que es la W, por el generador sobre las cargas. Aquí tenemos que es la multiplicación de la fuerza electromotriz por la carga. Y la carga es igual a la intensidad de corriente por el tiempo. Aquí tenemos fórmulas, nada más que fórmulas. Potencia eléctrica suministrada por el generador. Potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Es igual a fuerza electromotriz por la intensidad de corriente por el tiempo. Solamente reemplazo de esta fórmula que ubiqué del trabajo. Lo divido por el tiempo, simplifico los tiempos y tengo que la potencia es igual a fuerza electromotriz por la intensidad de corriente.
Aquí tenemos un generador que presenta ciertas resistencias al paso de la corriente, que llevamos resistencia interna. No olvidemos resistencia interna del generador, una R minúscula, y que causa pérdidas de energía por el efecto Joule. Así, por parte de la potencia suministrada por el generador, P se transforma en potencia útil. No olvidemos que la PU sub U es potencia útil del generador y la P sub R es la potencia disipada por el efecto Joule en dicha resistencia interna. R, no olvidemos. Aquí tenemos la fórmula de la diferencia de potencial o la tensión en bornes es igual a la fuerza electromotriz menos la resistencia por la intensidad de corriente. La tensión en bornes de un generador es igual a su fuerza electromotriz menos la caída de la tensión en la resistencia interna del propio generador. Aquí tenemos el ejemplo que vamos a explicar. Aquí tenemos la actividad correspondiente. Solamente usted tiene que escuchar la explicación del ejemplo y con esa explicación usted va a resolver la actividad indicada. Bien, aquí tenemos el problema o el ejemplo que nosotros vamos primero a hacer lectura. Siempre hay que leer el enunciado del problema para entender y sacar los resultados o la respuesta indicada del problema, ¿no? Bien, aquí dice que conectamos una resistencia R a una batería de fuerza electromotriz igual a 15 voltios y resistencia interna de 1,5 ohmios. Si la intensidad de corriente en el circuito es de 2 amperios, calcula A, la potencia suministrada por la batería, B, la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia, R, el valor de la resistencia, R. Aquí tenemos los datos correspondientes. Nos da fuerza electromotriz, 15 voltios, la resistencia interna, 1,5 ohmios, y la intensidad de corriente, que es igual a 2 amperios. Vamos a la resolución del problema. Bien, jóvenes, ese era el enunciado del problema que le estaba haciendo lectura. Aquí tenemos una representación de un circuito, donde está la intensidad de corriente que corresponde a 2 amperios, la fuerza electromotriz que corresponde a los 15 voltios, y también la resistencia interna de 1,5 ohmios. Aquí va el ohmio, no te olvides, ¿no? Aquí entonces esto, donde está el cuadrito, aquí va la unidad de ohmios. De hecho, una representación. Bien, vamos al problema, ¿no? Es necesario que usted en el ejemplo ubique esta gráfica para que usted tenga ideas también claras de lo que son los circuitos eléctricos. Potencia suministrada por la batería. Entonces vamos a buscar esa potencia. Y ahí está la fórmula. Entonces tenemos la fuerza electromotriz por la intensidad de corriente. Entonces tú lo que realizas es solamente un reemplazo con el 15 voltios por 2 amperios, que corresponde a la intensidad de corriente, y tú solamente multiplicas, ¿no? 15 por 2, 30. ¿Qué unidad vas a tener en potencia? Vatios. Los watts que se le dicen. Aquí le ponen una W. Vamos a ponerle watt por watt para que tú tengas mejores ideas de lo que representa la W. Watt. Eso es lo que corresponde al literal A. Es una simple multiplicación. Al literal B, que corresponde a la diferencia de potencial. Aquí tenemos la diferencia de potencial. La fórmula es B igual a la fuerza electromotriz menos la resistencia interna por la intensidad de corriente. Entonces lo que tú haces es una resta. Entonces tenemos 15 voltios menos, aquí te vas a multiplicar, ¿ya?
pila en esa parte. Resistencia interna 1,5 ohmios. Por, aquí vas a multiplicar por 2 amperios, ¿no? Por 2 amperios. Entonces tú al multiplicar y al restar vas a tener un resultado, ¿no? Entonces vamos a hacer la correspondiente multiplicación. Y resta, ¿no? Para sacar los voltios. Entonces sería 15 voltios, que voy a ubicar aquí, menos 1,5 por 2, tú multiplicas en tu calculadora 1,5 por 2, te da igual a 3. Entonces tengo 3 voltios. Ohmio por amperio me da voltios. Entonces tú restas, te da 12 voltios. Y tienes el resultado del literal B, que corresponde a la diferencia de potencial o la tensión que corresponde, ¿no? El literal C es la última parte. Aquí solamente tú vas a aplicar la ley de Ohm, donde dice que la ley de Ohm dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente. Al voltaje sobre la intensidad de corriente. Aquí solamente es una simple división. Entonces tenemos 12 voltios, que es la información que tengo, que saqué en el literal B. 12 voltios y dividido para la intensidad de corriente, que es 2 amperios. Este es el número 2, por si acaso, ¿no? Entonces 12 dividido para 2 te da 6 voltios sobre amperio, me da ohmios, el omega. Entonces ya tenemos los resultados del ejercicio que tú tienes que realizar con el mismo proceso indicado. Bien, jóvenes, no se olviden hacer lectura comprensiva, ¿no? En la información que se le envíe. Gracias, nos estaremos viendo la próxima semana.